Bienvenidos, amigos de Uno TV, a una transmisión más de En la Mira. En últimas fechas se ha puesto en la mesa de discusión el plan y los mecanismos anticorrupción que el gobierno del Distrito Federal busca implementar en este nuevo gobierno. Hoy, para hablar de ello, precisamente nos acompaña el Contralor General del Gobierno del Distrito Federal, Hiram Almeida Estrada. Hiram, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, muy buenos días. Pues aquí con el gusto de poder conversar sobre este tema contigo. El gusto es nuestro, Hiram, y ahora pues con todos estos reflectores sobre ustedes, con este plan anticorrupción que estamos escuchando, pareciera, Hiram, que la corrupción es como el tema de siempre, ¿no? De los ciudadanos, ese tema que parece que nunca va a desaparecer y con el cual ya los mexicanos, los capitalinos y los mexicanos en general nos hemos acostumbrado a vivir. Sí, es cierto, es un tema que es muy difícil en su origen, en la composición del problema por sí solo, en cómo se origina, y por consecuencia la solución también debe de ser igual de compleja. Nosotros en el Gobierno del Distrito Federal, por instrucciones del jefe de gobierno, hemos hecho un real análisis de fondo de cómo resolver este problema de combate a la corrupción, es decir, de inhibir todos y cada uno de los factores que dan origen al problema, cómo participar en la solución de este problema con todos los sectores de la sociedad y cómo el gobierno por sí solo participa y coordina todos estos esfuerzos para hacer un gran plan que es el que va a combatir y pretender erradicar la corrupción con el 100%. Sí se puede, Hiram, y desde el gobierno, que pareciera que el gobierno es el que cae en prácticas de corrupción y al final el gobierno es el que lo está atacando. ¿Cómo es este? No es un conflicto de intereses, sí se puede un gobierno sin corrupción. Sí, sí se puede, definitivamente sí se puede. Y además yo creo que la expectativa de cualquier ciudadano y de cualquier población o comunidad es tener un gobierno honesto. En la medida que el gobierno sea honesto, tenemos un gobierno que alcanza resultados, que trabaja para su gente. Entonces, la finalidad de este plan es muy pura, es simple y sencillamente regresar al origen de las cosas para que efectivamente podamos nosotros generar mejores resultados como servidores públicos y en consecuencia la población obtenga el resultado de la actividad del gobierno y del servidor público como tal. En sí, este plan se compone en 5 ejes temáticos diversos. Cada uno tiene acciones específicas que en suma dan 13 acciones en global, de las cuales este plan genera o pretende generar este gran resultado de erradicar la corrupción, combatirla y prevenirla. El tema prevenir no es menor, es muy importante considerar que la prevención es parte fundamental en la práctica de este gran fenómeno para que no se dé en muchos de los casos. Iniciamos, por ejemplo, con uno de los ejes, que es el de la profesionalización del servidor público. Hay que dignificar la actividad del servidor público. Aquí tenemos algunas acciones concretas. Por ejemplo, tenemos aquí un tema de evaluación del servicio público. El servidor público, ahorita tradicionalmente hemos escuchado todos el que se hace esta evaluación de control de confianza, pero este examen se practicó inclusive en la administración, en el sexenio pasado a nivel federal, como una gran práctica para temas financieros, para cualquier servidor público. Para temas de seguridad, para temas de Policía Federal. Pero ese es el punto. Por ejemplo, la evaluación de este tipo de exámenes debe ser exclusiva para estas áreas de seguridad, policiales, procuración de justicia. La evaluación que nosotros pretendemos hacer y que de hecho ya está implementada, de estas 13 acciones tenemos algunas que ya estamos avanzando y ya estamos realizando. Tenemos indicadores diferentes, es decir, no es lo mismo, porque no lo podemos aplicar a una gente que está en una ventanilla, un examen de un polígrafo para ver si va a ser tentado por el crimen organizado. Es decir, y también es un tema de corrupción el que está haciendo atención al público para tramitar una licencia o un permiso. Ahí también puede haber un tema de corrupción. Por eso necesitamos evaluarlo bajo otros indicadores. Por eso necesitamos hacer una diferencia en la evaluación del examen de las gentes. Debe de tener capacidad o actitud, inclusive de vocación de servicio, de eficacia en la atención. ¿Cómo mides esto, Hiram? ¿Cómo logras? Y además diferenciarlo entre cada una de las funciones de estas personas y realmente adecuar mecanismos tal vez de revisión. Mira, esta evaluación fue muy profunda. Afortunadamente invitamos un gran psicólogo que está trabajando con nosotros en esta área y el titular del área, y se abocaron a dar este giro, es decir, ya no aplicamos exámenes modelo como si fueran para tipo seguridad. Ahora
medimos otras cosas, temas de profesionalización, alcances, aptitud en el servicio, prontitud y agilización en lo que están haciendo y en la obtención rápida. Esto es uno de los indicadores que sean eficaces. Entonces, la gente va a hacer un trámite, el servidor público debe estar sujeto y apto para alcanzar el objetivo de ese trámite en el menor de los tiempos. Este es uno de los indicadores que estamos estableciendo y es muy importante porque ahora estamos midiendo de una manera diferente a la gente desde que inicia a trabajar en el gobierno, cuando es contratado, o también posteriormente, durante siguientes tiempos, lo vamos a continuar evaluando para ver si está funcionando eficazmente. Esta es una de las premisas en uno de estos ejes. Otro de ellos es también establecer un servicio de carrera en donde la gente tenga un desarrollo en su actividad profesional. Es decir, puede iniciar en un puesto y puede evolucionar y escalar en alguna proporción siempre y cuando sea satisfacción. Por eso las evaluaciones también van a medir esto. Esto va a ser también un tema muy importante. Y también hay una carta, dentro de las acciones de este eje, estamos difundiendo una carta entre el servicio público, en donde todos los servidores públicos van a suscribir esta carta. Estamos aquí pretendiendo regresar a los valores originales. Es decir, el servidor público a veces ha olvidado que se debe a la gente, que el plus de su servicio, el objetivo real de su servicio es precisamente eso, atender a las comunidades, atender a la población, garantizar que el servicio que presta se cumpla. Ese es el eje que a veces se pierde por lo engorroso de un trámite, por lo masivo que puede ser en el tema de la atención. Y bueno, también estamos nosotros vinculados a esto, realizando unos cursos, que el eje de estos cursos de capacitación es el curso de ética, es decir, la noción ética no maniquea, no teológica, sino la noción simple de lo que está bien y mal, esta noción ética de lo que debemos de hacer de una manera adecuada en estos cursos. Estamos pretendiendo eso, regresar al origen, hacer las cosas bien, cómo se deben hacer, que el servidor público tenga el plus de valor de decir esto está bien, esto está mal, y en consecuencia también conocer que hay responsabilidades en la conducta que es inadecuada. ¿Esto significará despidos de entrada, Hiram? No queremos traducirlo así, por eso en este mecanismo, en este primer gran plano de un modelo, queremos dotar al servidor público de una gran capacitación, evaluación, darle nuevos objetivos de trabajo. Y eso sí, quien no los cumpla o no los alcance, generará otro tipo de actividades, ¿no? Inclusive hasta responsabilidades administrativas, o en su caso, pudiera ser hasta penales. Hasta pero de un poquito de las sanciones. Sí. Pero antes, platicaban también de la conformación o de la creación de un comité hasta de un consejo consultivo. ¿Esto en qué va a consistir? ¿Quién lo va a conformar? ¿Con qué funciones, con qué objetivos esto se va a crear? Sí, mira, dentro del otro de los ejes, el eje anterior que te platicaba, este es otro eje, la ciudadanía activa, cómo participan con nosotros y cómo combatimos a la corrupción. Tenemos ahí, uno de los planes es tener un comité de este propio plan conformado por 8 ciudadanos notables que va a evaluar el alcance del cumplimiento de estas 13 acciones. Para nosotros es fundamental el que una vez que implementemos un plan, sea la ciudadanía, como estamos estableciendo en todos los casos, en todos los trámites, indicadores de medición de satisfacción, es decir, se alcanzó o no la obtención de la pretensión del objetivo del trámite que estábamos realizando. También aquí queremos establecer un indicador de medición y un consejo ciudadano, un comité ciudadano nos va a evaluar al cabo de un ciclo de un año. Nos va a decir, ¿cumpliste con estas 13 acciones? Sí, no, parcialmente o más allá de lo previsible. Y además que nos pueda sugerir algunas acciones adicionales. Esto implica, no empoderamos a la gente para que realice las funciones de gobierno, pero sí que la gente tenga filtros y tenga herramientas para poder ellos ser más claramente quienes evalúen cómo funcionamos. Así es básicamente, de que estas 13 acciones se cumplen. Tenemos o tomaron protestas, y yo estoy en lo correcto, 63 eran contralores ciudadanos. No, estos son contralores internos. Te platicaba que estamos componiendo este problema de distintos ejes temáticos. El de los ciudadanos, de la participación activa, todavía conlleva algunas otras acciones. Vamos, por ejemplo, hoy tenemos cerca de 260 contralores ciudadanos
y buscamos replicar este número con la participación de ahora jóvenes, también queremos meter e innovar de esta forma, pero jóvenes no a la ligera, sino aquellos que están realizando, ya tienen una especialidad técnica en sus escuelas y van a brindar el servicio social con nosotros para que puedan estar revisando temas específicos acordes a la profesionalización que estén estudiando. Y funjan como contralores ciudadanos. En ese sentido vamos a buscar duplicar esta plantilla. Y en otro eje temático, que es un tema de fiscalización, en donde ya existen órganos fiscalizadores en el gobierno y ya existen contralores. Lo que hizo el jefe de gobierno cuando presentamos el plan, él tomó la protesta ya de 63 nuevos contralores que son los que trabajan directamente con la Contraloría General, pero que están adscritos en cada secretaría, en cada delegación, en cada organismo descentralizado, y son quienes supervisan el correcto funcionar financiero y en ámbito de marcos jurídicos de todas estas dependencias. Son nuevos, con otra visión de trabajo, con otro ángulo de trabajo, y ese fue el eje de la toma de protesta, no ciudadana, pero sí en este tema de fortalecer los órganos de fiscalización que ya existen. Internos, 63 personas. Así es, 63 personas, y ya iniciamos también, esta fue quizás la primera acción, aparte de que presentamos el plan, fue la primera acción que se tomó ya en el ejercicio de la aplicación de este plan. Bueno, y ahora sí, regresándome un poquito a lo que nos estabas comentando, en cuanto a las sanciones, yo creo que esto es de vital importancia, desgraciadamente, porque nos gustaría que fuera un mecanismo o un cuadro de valores ya que todos los mexicanos tuviéramos y entonces los funcionarios lo llevaran a cabo en el gobierno, pero bien, al no ser así, sanciones administrativas y sanciones, he visto o se ha comentado, noticias, periódicos han comentado que van hasta sanciones penales. ¿Cómo se van a encaminar todas estas sanciones? Bueno, la intención, como te decía, es generar un modelo en donde el servidor público tenga todas las herramientas y nosotros como gobierno le demos todo lo posible o los elementos básicos para que realice su trabajo. Capacitación, evaluación, capacitación en temas del marco de referencia donde se va a desempeñar. Si no es así, y vamos también a dotar en otro de los ejes, vamos a dotar a la ciudadanía de herramientas para que pueda denunciar o quejarse ante el incumplimiento de estos temas. Si alguien se desvía de su quehacer, seguramente será susceptible de sanciones de todo tipo, que pueden ser desde administrativas, generando responsabilidades administrativas por el incumplimiento o la afectación patrimonial que genere por el incumplimiento o la inobservancia o el solicitar alguna dádiva en una conducta totalmente irregular, serán sujetos de alguna responsabilidad administrativa, que esa puede llegar inclusive hasta que se les cese del servicio y se les cese para que pueda ser un servidor público hasta por largos años, ¿no? Pero también hay responsabilidades del orden penal. Existe una Fiscalía de Servidores Públicos con la cual vamos a estar trabajando muy coordinadamente. De hecho, en la presentación estuvo el señor Procurador con nosotros, porque precisamente se trata de eso, que aquellos que alcancen alguna conducta mayor o más grave serán derivados seguramente a los ámbitos penales. Es decir, además de una responsabilidad administrativa, también seguramente pudiera derivar, atendiendo a la gravedad de los montos de la afectación, a la conducta, a la gravedad de la conducta, pudiera derivar inclusive hasta en sanciones penales. Eso ya está en la norma. Lo que es importante, no estamos en este tema innovando, pero sí queremos fortalecerlo y transparentarlo. No queremos que el servidor público trabaje con temor, pero sí queremos que lo haga bien. Es y que sepa, siempre ha estado, pero aplicar. Así es, eso es lo importante, y transparentar que se está aplicando, para que el servidor público sepa y no sucumba a la tentación que puede haber en relación a que alguien formule la solicitud de alguna dádiva para generar algún trámite que quizás no debiera ser y se violenten los marcos jurídicos, ¿no? ¿Están trabajando de la mano con otra área de gobierno, Irama, incluso con otros gobiernos, Congreso, Gobierno Federal? ¿Van de la mano con algunos? ¿Están haciendo esto solos? ¿Están innovando solos? ¿Un camino nuevo en este plan? Hoy el plan que está presentando el Distrito Federal es un modelo diferente quizás al modelo federal, porque está solucionando algunos aspectos, pero estamos trabajando de la mano desde el punto de vista que todos estamos combatiendo este tema, desde distintos ángulos de visión, desde distintas capacidades jurídicas, pero creo en la visión que estamos teniendo nosotros, que nosotros pretendemos, el gobierno del Distrito Federal, resolver esto con un análisis complejo y acciones en todas las áreas que pudieran generar, o todas las áreas que convergen en el fenómeno de la corrupción.
Es decir, hay temas ciudadanos en donde pedimos que la ciudadanía participe, que la ciudadanía denuncie, que la ciudadanía nos supervise. Pero no le podemos pedir a la ciudadanía que ella haga nuestro trabajo. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, necesitamos fortalecer y dotar de algunas herramientas tecnológicas, cursos de capacitación, evaluación del personal. También vamos a suscribir en algunos de los temas que tenemos previstos con algunos sectores de la sociedad, sobre todo a nivel empresarial, industrial, algunos convenios de participación o acuerdos en donde ellos también pongan de su parte. En muchos de los casos, la corrupción es un fenómeno que no solo se da en el servicio público, se da en muchos ángulos. Pero también ellos deberán poner un poco de su parte en el sentido que no para agilizar un trámite busquen generar una dádiva y obtener un permiso que quizás no se deba de otorgar. O para hacer un negocio. Así es. Entonces, ese es uno de los temas que también vamos a suscribir con diversos sectores sociales, sobre todo, te digo, a nivel empresarial, industrial, convenios para que ellos participen y nos demos a la tarea de difundir la norma. La norma se debe de aplicar, los criterios de ley se deben de aplicar, pero para ello deben de conocerse. Y también con eso, si también entendemos que hay un proceso para cualquier trámite que tiene un curso natural, que tiene tiempos para que éste se dé, que no caigamos en la tentación, también en este caso, por eso digo que los sectores deben de participar, en la tentación de buscar agilizar algunas cosas o pretender obtener resultados sobre temas de forma irregular a través de el otorgar alguna canonjía. Digamos que todos cooperemos en la misma dirección. Así es. El servidor público, por una parte, a la ciudadanía también, pero también vamos a informar a la ciudadanía. En esto que estamos implementando también tecnológicamente, que es otro de los ejes, vamos a crear un portal virtual de anticorrupción para recibir temas de denuncias, pero también para informar. Eso es lo que iba yo a preguntarte, estos mecanismos que van a implementar para facilitar la denuncia ciudadana, que también lo mencionaban ya. Así es. También vamos a hacer aplicativos móviles. Uno es el portal virtual. Sí. Vamos a informar y vamos también a recibir quejas en ese sentido. El tema de informar es muy importante. En muchas de las ocasiones caemos en un gran enramado o en una gran trampa. Cuando alguien, por ejemplo, la falta más nimia, una falta quizás de tránsito, a alguien ofrece alguna dádiva y esa dádiva quizás sería el costo de una multa. Entonces se vuelve ilógico. ¿Pero por qué? Porque estamos en un tema de desinformación. Si la gente supiera los alcances, hacia dónde va el destinado, eso que va a multar asumiría también sus responsabilidades, ¿no? Y no caería en la pretensión de que alguien le pidiera una cantidad inclusive mayor a lo que significaría la multa. Sí. Entonces, en principio tenemos que informar. Tenemos que informar cuánto tarda en realizar un trámite, cómo se realiza un trámite en un catálogo de servicios que estamos revisando y simplificando, pero en estos aplicativos, inclusive móviles, también es otra de en las innovaciones de los ejes de innovación tecnológica, estamos implementando el que tengamos ahí la posibilidad de apretar o señalar uno de los aplicativos y tener el catálogo de servicios. Y si vamos a tramitar uno u otro, a realizar cualquier trámite, podremos saber ahí la información correspondiente y las normas que tenemos que cumplir para alcanzar el objetivo de ese trámite. Pero también vamos a tener un aplicativo en donde podremos denunciar si ese trámite no se alcanza o alguien está desviando el objetivo, los tiempos o lo que sea con la obtención para buscar obtener alguna dádiva. Es decir, en los aplicativos, en los móviles, en telefonía, por ejemplo, que es lo que pensamos que es más accesible, y ya lo decía el jefe de gobierno, lo hemos puesto en práctica en algunas otras instituciones, es muy fácil tener a tu alcance, todos traemos hoy un teléfono. En la mano. Y hoy si vamos a tramitar algo, podemos cerciorarnos la ruta que tenemos que seguir para obtener ese trámite. Y si no se sigue esa ruta, podremos entonces invocar el siguiente aplicativo, que es la queja correspondiente. De manera que va de la mano con la información de la propia ciudadanía. Así es, informamos a la ciudadanía y le dotamos de una herramienta también para que formule una denuncia. También es un tema de participación en el ámbito estrictamente que le corresponde. En el ámbito de negocios, saliéndonos un poquito, en la apertura de negocios, en estas pequeñas empresas que de pronto se quedan en los trámites.
Sí, es porque parte de no, lo mismo. porque no avanza, porque es una ventanilla es otra, es un lugar es otro, es una oficina es otra, y total que es un trámite eterno que no permite que este tipo de cosas, que además es para el desarrollo de la capital, y pareciera que ya hasta trabas ponen, como si no Así fuera es. deseable esta situación. Esto de alguna manera impulsa también la apertura de negocios. Sí, mira, este es otro de los ejes, curiosamente, ahora que lo tocas, en donde vamos a revisar los marcos jurídicos, los marcos normativos, y vamos a revisar la simplificación administrativa. Con la pretensión de simplificar los trámites, vamos a revisar que a veces no para un solo criterio tenemos, o la obtención de algún permiso, tenemos que tocar diversas puertas y tenemos que aplicar distintas normas. A veces para funcionar un solo giro tiene que pedir 3 o 4 autorizaciones, tocar, como bien lo dices, la puerta de distintas ventanillas o distintas dependencias, sí. y a lo mejor a veces estas se colapsan. La idea es que en este criterio y en este esfuerzo normativo, por eso también estamos trabajando de la mano con el órgano legislativo de la ciudad, poder hacer esta simplificación, a lo mejor en un trámite menor, o derogar o abrogar algunos marcos jurídicos ya existentes, o inclusive actualizarlos. Hemos hecho ejercicios de análisis que nos dicen que hay leyes de referencia todavía de finales de los 90 que todavía tienen aplicabilidad para trámites que realizamos el día de hoy. Sí. Por eso se vuelve muy necesario, el derecho es dinámico, es vigente, necesitamos actualizar algunos temas. A las Así leyes. así es, para que la gente pueda tener accesibilidad, pero sobre todo la legalidad quede acreditada en esto, y obviamente bajo el eje de una simplificación. Esta es una de las nociones adicionales, en eso pensamos, tenemos previsto quizás que nos tardemos un poco más que en el tema tecnológico, sí, porque lleva procesos legislativos, inclusive en algunos de los casos, pero estamos ya iniciando este trabajo de análisis de todos y cada uno de los trámites existentes, el marco jurídico de referencia y la manera de llegar a una simplificación de los mismos. Pero aún así, de todos modos, vamos a informar a la gente los marcos jurídicos existentes actualizados para que ellos tengan la información y puedan prever el alcance de la solicitud de cualquier trámite que realicen. Para terminar, Irán, para que cerremos, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los pasos que vienen? ¿Qué podemos esperar de este plan a corto, a mediano plazo? Podemos esperar que empecemos a cambiar en una cultura de mayor legalidad, de empezar a pensar en esta connotación que la corrupción no es un fenómeno con el cual tengamos que coincidir y convivir cotidianamente. Al contrario, la suma de este esfuerzo pretende eso, que la sociedad, el servicio público, todos los sectores que integran el ámbito de la Ciudad de México se vean juntos, de la mano, esforzados por erradicar esto, que se piense que este es un problema que tiene que cambiar. Pero en esto tenemos que sumarnos todos. El plan prevé eso, prevé que nos sumemos todos en los ámbitos y capacidades y esfuerzos de cada uno para lograr resultados. La simple noción de que todos vamos en contra de es muy importante. Eso es muy importante porque no es hoy el hecho aislado de que el gobierno combata esto. No es hoy el hecho aislado de que la ciudadanía lo padezca y lo combata por sí sola. Es el tema de siempre. Así es la suma de los esfuerzos de manera coordinada en acciones preclaras y específicas en cada uno de sus rubros, en donde desde el análisis que hicimos pensamos que el origen del problema puede ser, en principio, tratar de prevenirlo y en otro, atacarlo para buscar erradicarlo. Pero en suma, dentro de distintos ejes y factores que generaron el problema, sí, estamos atendiendo toda esta temática para lograr erradicar este problema. Hoy es un problema común, obviamente lo padece la ciudadanía, pero también lo padecen los gobiernos, porque así como hay servidores públicos que se salen de los marcos de la legalidad, sí, hay quienes no lo hacen y quienes tienen una gran vocación de servicio. La idea es que todos, el elemento inadecuado que desvía los objetivos de su conducta, se reencamine a realizarlo de manera más adecuada. Esto es muy importante, esta es la noción básica que nos deja este plan, sumar esfuerzos y todos en conjunto poner un arrocito o un grano de arena de nuestra parte para poder llegar a tener resultados. Los resultados se van a dar seguramente. Hoy, insisto, lo importante del plan es que estamos avanzando. De estas 13 acciones podemos decir que ya tenemos 2 avanzadas. Insisto, los nuevos contralores, que además el tema fiscalización es que sobre ellos están ya realizando trabajos adicionales, que es lo cotidiano, temas de auditoría, temas de resultados, temas de evaluación. Eso está trabajando. Eso ya se sigue, se continúa realizando,
pero este es un plan adicional que se suma a este todo cotidiano para luchar y combatir este fenómeno. Bueno, Irán, pues yo te agradezco mucho y ojalá y puedas regresar y visitarnos nuevamente en el paso de unos meses, ya que estas 13 acciones estén avanzadas y veamos entonces qué ha pasado con el plan anticorrupción, un poquito la historia de antes del plan y después del plan. Me daría muchísimo gusto no solo venir a saludarte y platicarte sobre todo eso. Creemos y confiamos en que vamos a generar resultados, vamos a generar cambios y además va a ser muy importante que la ciudadanía pueda percibir y tener mayor confianza en un gobierno honesto, que alcanza y pretende cambiar un tema tan radical como es la corrupción. Te vamos dando seguimiento entonces. Gracias. Irán, muchísimas gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias a Irán Almeida, Contralor General del Distrito Federal. Y gracias como siempre a ustedes, amigos de Uno TV. Y yo los veo en la próxima transmisión de La Mira.